Bienvenido para el próximo tema. Dios tiene una palabra para ti. Mi nombre es Gabriela Necran. Me puedes encontrar en el canal de YouTube, en Facebook o por mi WhatsApp si tienes preguntas o quieres escribirme. Y hoy el tema es Dios te llamó y no te rindas. Y hoy quiero leerte un versículo muy interesante de la Biblia y muchas veces sentimos lo mismo como el pueblo de Israel. Y el versículo está en Éxodo 16, versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muertos por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos había sacado de este desierto para matar a hambre a toda la multitud. ¿Cómo piensas muchas veces como ellos? Justo antes ellos vivían milagros tan grandes como Dios los sacaba de la esclavitud. Cuando Dios los sacó de Egipto, Dios mandó un plan a Moisés para salir de Egipto y vivieron como el mar se abría. Vivieron como todos estos milagros Dios lo mostraba. No solamente fue una historia, sino ellos lo vivían. Y ahora solamente llegó un problema, llegó el proceso para ellos. Y ellos dijeron: ¿y por qué no quedamos allá en la esclavitud? ¿Por qué no estábamos ahí muertos y ahí no tenemos este problema? Y yo quiero leerte una palabra antes. ¿Qué estaba diciendo Dios a este pueblo? Y esto está escrito en Éxodo 14, versículo 13. No temáis, estad firme y ved la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué significa esa palabra para nosotros? Dios te llamó, Dios te escogió para algo especial y muchas veces lo sabemos, pero en medio del camino, después de un encuentro tan bueno con Dios, muchas veces llega algo difícil, algo que nos frena. Y yo quiero decirte hoy: no paras, no te rindas solamente porque estás viendo un problema. Dios es mayor que todos los problemas que tenemos. Y hoy quiero preguntarte: ¿estás viviendo lo que Dios te llamó? ¿Estás viviendo por lo que Dios te escogió? Muchas veces nosotros sabemos: Dios me llamó, yo estoy como un cristiano, pero yo no vivo lo que Dios quiere para mi vida. Hoy es tiempo de levantarnos en oración. Hoy es tiempo de levantarnos en lo que Dios escogió para nosotros. En estos tiempos que vivimos, en tiempos muchas veces difíciles, pero Dios tiene una vida para nosotros. Pero Dios tiene una salida de eso. En esta historia vemos que Dios mandó carne y pan del cielo. Y yo quiero decirte: Dios tiene una solución para tu vida. Y si tú hoy quieres renovar tu relación con Dios, o tú nunca has tenido una relación con Dios, yo quiero pedirte que estás orando junto conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor, porque tú me escogiste. Yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que no he vivido lo que tú me has llamado. Hoy yo quiero reconciliarme contigo. Yo quiero tomar esta llamada. Yo quiero ver lo que tú ves para mi vida. En el nombre de Jesús, llena mi corazón. Y Padre, perdóname a través de la cruz.
cruz, a través de Jesucristo. Y Padre, perdóname. Yo reconozco que soy un pecador, que no he vivido lo que tengo que vivir. Y Espíritu Santo, lléname con la voluntad de Dios. Lléname y muéstrame lo que Dios tiene para mi vida. Espíritu Santo, lléname, guíame con tu palabra, con la palabra de Dios en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero decirte, Dios tiene un plan para ti. Si todavía no has visto, ora, busca la presencia de Dios y Dios te va a mostrar. Dios va a revelar su plan para tu vida. No es tiempo para rendir, sino para levantarnos en oración y en la presencia de Dios. Si tú tienes preguntas o necesitas una oración, me puedes escribir. No te olvides, Dios te escogió. Dios tiene un plan para tu vida. Dios te bendiga.